Hay momentos en la vida en los que un simple segundo puede arrancarte el alma. Un tribunal abarrotado. Miradas frías. Una risa cruel retumbando en las paredes. ¿Te imaginas ser humillado públicamente por la persona que una vez juró amarte? Antes de comenzar con esta historia real que me cambió para siempre. Déjanos saber en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Disfruta del vídeo. Ese día, yo no perdí solo un juicio. Perdí todo lo que creía ser. Esposa. Compañera. Soñadora ingenua. Mientras sostenía con manos temblorosas los papeles arrugados de la sentencia preliminar. Sentía que la vida misma me resbalaba entre los dedos. Mi exmarido. El hombre que una vez me prometió el mundo. Y su amante. Una joven de sonrisa venenosa. Celebraban abiertamente mi derrota. Las carcajadas de ambos rebotaban en los fríos muros de mármol, desgarrándome por dentro como cuchillas invisibles. Se suponía que este debía ser el final de una etapa dolorosa, y sin embargo, fue solo el comienzo de mi peor pesadilla. Recuerdo la escena como si estuviera atrapada en un sueño lúgubre. Me encontraba de pie frente al tablón de anuncios del juzgado, buscando mi nombre entre una maraña de letras difusas, incapaz de encontrar dirección o propósito. Cada intento de respirar era como tragar pedazos de vidrio. Él pasó junto a mí rozándome el hombro. Deliberadamente, susurrándome al oído. Recibiste lo que merecías. Y ella, con esa mueca de satisfacción, entrelazó su brazo con el suyo, como sellando mi humillación. Mis piernas flaqueaban. El piso de mármol parecía derretirse bajo mis pies. Quería gritar, golpear, defenderme. Pero solo conseguí mirar hacia abajo. En silencio. 6 años de matrimonio. Sueños de hijos. De hogar. De superar problemas. Todo, reducido a polvo ante la mirada cómplice de desconocidos. Pero lo peor aún no había llegado. Un error. Un simple error en el guardarropa. Sería la chispa que encendería el incendio más devastador de mi vida. ¿Qué harías tú si, por accidente, descubrieras que alguien planea borrarte del mapa? Quédate conmigo, porque lo que sucedió a continuación superó cualquier pesadilla que hubiera podido imaginar. El tribunal estaba imponente. Pero mi mente, hecha trizas, no podía captar la solemnidad del lugar. Me encontraba de pie, completamente ajena al ruido que llenaba la sala. Las palabras del abogado de mi exmarido eran como ecos vacíos, que solo alcanzaban a perforar mi mente de manera distante, como si provinieran de un lugar lejano. Mi corazón palpitaba con furia, pero mis ojos estaban secos, vacíos. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Él, el hombre con quien soñé construir una vida, con quien imaginé la promesa de un hogar lleno de amor y esperanza. Ahora se erguía como mi enemigo más cruel. Y ella, la amante de mi esposo, la joven con la que compartía lo que alguna vez fue mío. Estaba sentada allí, frente a mí, disfrutando de mi dolor como si fuera su victoria. Su mirada no era una mirada de pena o compasión. No, era una mirada de desprecio. Esa mirada de quien sabe que ya ha ganado la partida. El juez comenzó a hablar, su voz resonando en mi cabeza, como una melodía monótona que no lograba captar. Sentencia provisional, dijo. Las palabras flotaban en el aire, vacías y frías, como un veredicto que ya estaba decidido desde el principio. Mi mundo comenzó a desmoronarse. En ese instante, las risas de mi exmarido y su amante me atravesaron como cuchillos afilados. Lo hiciste todo mal. No tienes derecho a nada. Escuché de sus labios. La voz de mi exmarido sonaba distante, pero su tono ácido se impregnaba en cada rincón de mi ser. Me estremecí, como si todo lo que había construido, todo lo que había creído en los últimos años, se estuviera desintegrando de golpe.
Yo, que había sido una mujer llena de sueños y promesas. Ahora me encontraba convertida en una sombra de mí misma. Una mujer derrotada. Cada palabra que él pronunciaba. Cada gesto de superioridad que su amante lanzaba hacia mí. Me destrozaba un poco más. Mi rostro no mostraba emoción. Pero por dentro me sentía como si me estuviera hundiendo en un pozo sin fondo. La vergüenza me envolvía, como una capa pesada que no podía quitarme. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Toda mi vida, mi amor, mi confianza, se había derrumbado en un segundo. El hombre en quien confié. El hombre que me prometió que siempre estaríamos juntos. Ahora me humillaba públicamente, dejándome a la deriva. Y ella, la joven amante, sonreía con esa mirada victoriosa. Como si mi sufrimiento fuera su trofeo. El sonido del papel, la sentencia judicial, resonaba en mis oídos como una campana que anunciaba mi derrota. Mi vida había sido reducida a una serie de papeles legales que no reflejaban la intensidad de lo que estaba viviendo. No había justicia, solo un vacío doloroso. Me levanté, mis piernas temblaban, y mientras me dirigía al guardarropa, las palabras de mi exmarido seguían resonando en mi mente. Recibiste lo que merecías. Cada palabra suya me perforaba como un clavo. ¿Qué había hecho para merecer esto? ¿Acaso mi amor, mi sacrificio, todo lo que había dado, no significaba nada? De repente, el guardarropa parecía ser un lugar seguro, aunque mi mente se nublaba por completo. Me apresuré, de forma casi automática, a recoger mi abrigo. Era el único lugar donde sentía que podía respirar. Pero algo extraño ocurrió. El abrigo que tomé no era el mío. ¿Cómo podía ser? ¿Qué está pasando? Fue cuando metí la mano en el bolsillo, temblando, que encontré lo que cambiaría mi vida para siempre. Un pedazo de papel, arrugado, casi como una simple nota olvidada. Pero cuando lo leí, todo en mí se detuvo. La nota en mis manos comenzó a arder. Y con ella, una sensación extraña recorrió todo mi cuerpo. Haz todo lo necesario para que ella no dispute los bienes. ¿Qué significaba todo eso? ¿De qué estaban hablando? Aquel papel, aquel abismo de horror que había encontrado sin querer. Comenzó a desvelar una conspiración de la que jamás imaginé ser parte. ¿Qué haría ahora? Todo lo que creía haber perdido. Podría perderlo aún más. Lo único que sabía era que ya no podía ignorarlo. Todo en mi vida había comenzado a tambalear. Pero lo que pasó a continuación no estaba siquiera en mis peores pesadillas. La chaqueta que tomé por error del guardarropa del tribunal. Al principio, no le di demasiada importancia. El caos a mi alrededor. El eco de las risas de mi exmarido y su amante. Todo lo que acababa de vivir me había dejado tan aturdida que ni siquiera me di cuenta de que algo en mis manos no era mío. ¿Cómo podría haberlo sabido? En medio de la confusión. Simplemente tomé el primer abrigo que vi. El color era el mismo. Azul oscuro. La capucha era familiar. Los bolsillos perfectamente colocados. Parecía el mío. O al menos, muy parecido. Mi mente estaba completamente nublada por la humillación. La rabia, la impotencia. Caminaba hacia la salida, tratando de no verlos, de no escuchar sus risas. Mi cuerpo se movía en automático. Pero mientras pasaba por el pasillo del tribunal, algo en el bolsillo de la chaqueta me hizo detenerme. Mi mano temblaba mientras la metía en ese bolsillo. Como si supiera que lo que iba a encontrar no sería nada bueno. Y lo que sentí en mi mano. El frío del papel arrugado. Me geló la sangre. Mi pulso se aceleró al instante. Un pedazo de papel. No era más que una hoja arrugada. Pero el contenido de esa hoja era una sentencia de muerte. Con las manos temblorosas, saqué el papel y lo desplegué. La caligrafía era tosca, apresurada, y las palabras escritas con bolígrafo parecían aplastadas bajo la presión de una mano nerviosa.
Haz todo lo necesario para que ella no dispute los bienes. Debe parecer un accidente. Plazo no más de 2 semanas. Prometo el resto del pago tras la liquidación final. Esas palabras resonaron en mi cabeza con la fuerza de un trueno. ¿Qué significaba esto? ¿De qué estaban hablando? ¿Estaban planeando matarme? El aire se me escapó de los pulmones. ¿Mi propio esposo? El hombre con el que pasé años. Compartí sueños. Creí que me amaba. ¿Cómo pudo llegar a esto? Mi mente comenzó a girar en espiral, luchando por comprender lo que estaba leyendo. Mi estómago se encogió, y mis piernas casi no me sostenían. No podía ser real. ¿Acaso esto era un mal sueño? No podía creer que estuviera sosteniendo algo que confirmaba que mi vida ya no valía nada para él. Que mi existencia había dejado de ser importante. Mi mente comenzó a gritar, pero mis labios no se movían. Solo podía escuchar los latidos acelerados de mi corazón, y la sensación de que el mundo entero se desmoronaba a mi alrededor. No podía quedarme allí, en medio de la calle, con la chaqueta de la amante de mi esposo en las manos. ¿Qué debía hacer? La rabia me invadió. Sentí el impulso de tirar esa chaqueta al suelo, aplastarla bajo mis pies. Pero al mismo tiempo, sabía que debía ser más astuta. ¿Qué pasaba si alguien me veía? ¿Y si esa joven, esa amante, se daba cuenta de lo que había sucedido? ¿Y si mi esposo sabía que había perdido algo tan valioso y decidía actuar de inmediato? Todo lo que había sido mi vida, mi matrimonio, mi futuro, se estaba desmoronando ante mis ojos. Sin pensarlo más, guardé el papel en mi bolso con una mano temblorosa, mirando alrededor en busca de respuestas que no podían llegar. La angustia me ahogaba. Pero en mi interior, una chispa comenzó a encenderse. No podía quedarme de brazos cruzados. Tenía que hacer algo. ¿Cómo podía exponerlos? Pero, ¿cómo demostrar algo tan monstruoso? No había pruebas, solo un pedazo de papel. Sin nombres, sin firmas. ¿A quién le importaría? La policía no me creería. Mi esposo se reiría. ¿Y su amante? ¿Qué podría hacer una esposa abandonada contra ellos? Mi mente estaba en un torbellino de pensamientos, pero en algún rincón de mi ser, una pequeña voz se levantó. ¿Y si ese papel era la clave? ¿Qué haría si no lo entregaba a la policía? ¿Qué pasaría si todo terminara en un accidente? ¿En una trágica desaparición? Mi vida estaba en juego. Pero no iba a rendirme. Era hora de tomar el control. No podría permitir que me destruyeran sin más. Con el miedo en mi pecho, pero con una resolución renovada. Supe que el primer paso hacia la justicia era encontrar pruebas, conectar los puntos, y la única manera de hacerlo era seguir adelante. Incluso si eso significaba adentrarme en la oscuridad. ¿Podría enfrentarlos? ¿Sería capaz de reunir las pruebas necesarias? No fue el miedo lo que me paralizó al principio. Fue el vacío. Un vacío tan grande que me ahogaba. Como si el suelo bajo mis pies estuviera desmoronándose y no quedara nada más que oscuridad. Cada paso que daba parecía llevarme más lejos de mí misma. Como si estuviera cayendo en un abismo profundo del que no podía salir. Mi mente estaba llena de imágenes desordenadas. El papel arrugado en mi bolso. Las risas de mi exmarido y su amante. Las amenazas sutiles de esa mujer. ¿Cómo llegué hasta aquí? Mi vida, mi identidad, se había derrumbado en cuestión de minutos. Y lo peor no era solo la traición, sino la sensación de estar siendo observada. De que había algo mucho más grande acechándome. Cada ruido en la calle me ponía los nervios de punta. Cada mirada de un extraño me hacía pensar que alguien sabía lo que había descubierto. ¿Era posible que me estuvieran siguiendo? La paranoia comenzó a apoderarse de mí con una fuerza aterradora. Cada vez que alguien se acercaba, mi corazón latía con fuerza, y mis manos temblaban sin control.
Era como si estuviera atrapada en una carrera de supervivencia, donde no sabía si corría hacia la libertad o hacia la muerte. Todo se volvía más pesado, más insoportable. La duda me consumía por dentro. ¿De verdad me estaban buscando? ¿Cómo sabían lo que había encontrado? No podía pensar en nada más. Cada vez que veía una cara conocida, me sentía como si estuviera mirando una amenaza. ¿Había alguien más involucrado en todo esto? Mis pensamientos se aceleraban, y la ansiedad me mantenía despierta toda la noche. La única forma en que podía dormir era en pequeños fragmentos, con los ojos abiertos, como si algo o alguien estuviera esperando que me durmiera para actuar. La sensación de ser observada no me dejaba en paz. Salí a la calle, pero la familiaridad de mi entorno había desaparecido. ¿Qué estaba pasando? La gente que pasaba cerca de mí ya no me parecía inofensiva. Cada paso, cada mirada, parecía un peligro inminente. ¿Me seguían? ¿Podrían estar esperando el momento adecuado para hacer su movimiento? La paranoia me hizo caminar mirando a mi alrededor constantemente, con el corazón palpitando como nunca antes. Cada rincón, cada sombra parecía esconder algo. ¿Era paranoia? ¿O realmente asterisco estaban detrás de mí? No lo sabía. Solo sabía que no podía quedarme de brazos cruzados. Mi casa, que alguna vez fue mi refugio, ahora se sentía como una prisión. Las sombras en cada esquina me acechaban, y los ruidos que antes ignoraba ahora me aterraban. Cada llamada telefónica se convirtió en una tortura. ¿Sería él llamando? ¿O ella? ¿Estaba mi exmarido siguiendo cada uno de mis pasos, esperando el momento para darme el golpe de gracia? No sabía a quién recurrir. Estaba completamente sola, y lo peor de todo era que no podía escapar de mi mente. ¿Estaba siendo paranoica? La duda me carcomía por dentro, y la ansiedad no me dejaba vivir. ¿Era esta la vida que me quedaba? Una existencia llena de miedo, buscando siempre una salida que parecía irreal. Mi mente se volvía en mi contra. Cada vez que me miraba al espejo, no veía a la mujer que había sido. No veía la esperanza. Solo veía a una mujer rota, desorientada, buscando respuestas, pero sin saber a dónde ir. ¿Por qué me sentía tan atrapada? Todo lo que quería era entender, tomar el control, pero el miedo me mantenía cautiva, y la paranoia me empujaba a tomar decisiones que nunca habría imaginado. ¿Sería esta la manera en que terminaría? Vivir con miedo hasta el fin de mis días. Pero en ese momento, algo dentro de mí cambió. Sabía que si quería salir de este círculo vicioso de miedo y paranoia, debía tomar acción. No podía quedarme esperando que la vida me destruyera. El siguiente paso era claro. Tenía que encontrar la forma de recuperar el control y buscar ayuda. Pero, ¿dónde empezar? ¿A quién podía acudir para salir de esta pesadilla? El miedo era tan palpable que se podía tocar. Una niebla espesa que me envolvía cada día. Cada minuto. Mi cuerpo reaccionaba de manera instintiva, pero mi mente estaba completamente atrapada en un estado de constante alerta. Era como si cada sombra, cada rostro en la calle fuera una amenaza. ¿Qué haría si no encontraba ayuda? ¿Estaba realmente sola en esto? Recuerdo claramente el momento en que decidí que ya no podía seguir viviendo así. Mi vida ya no tenía sentido si no tomaba el control. Los días se arrastraban, pero el miedo seguía creciendo dentro de mí. Como una espiral interminable. No podía seguir huyendo de mis propios pensamientos. Y más que nunca, necesitaba respuestas. Era un callejón sin salida hasta que, como un destello en medio de la oscuridad, recordé a Amanda, mi amiga de toda la vida. La única persona que siempre estuvo a mi lado. Aunque mis dudas me hicieron dudar de todos. Decidí llamarla. La voz temblorosa al otro lado de la línea fue suficiente para que ella supiera que no era un simple momento de crisis. Era un grito de auxilio.
Amanda, necesito verte. No sé qué hacer. Todo se está desmoronando. La respuesta de ella fue inmediata. Como siempre había sido, a pesar de sus propios compromisos. No dudó ni un segundo en decirme: voy a encontrarte. No estás sola. Lo resolveremos juntas. Al colgar, el peso de la incertidumbre me asfixió. ¿Y si Amanda no entendía lo que realmente estaba pasando? ¿Cómo podría explicarle que mi vida estaba en juego? ¿Que las personas que una vez amé estaban dispuestas a arrebatarme todo? El miedo me hizo dudar. Pero algo en mí despertó. La decisión de no rendirme. De no permitir que me destruyeran. Era más fuerte que cualquier temor. Esa tarde, en la cafetería, Amanda me esperaba. Como siempre, con su cálida sonrisa. Pero incluso ella pudo ver el caos en mis ojos. ¿Cómo se explicaba a alguien que la vida de uno había sido convertida en una lucha por la supervivencia? Le relaté lo que había descubierto, el papel, las amenazas veladas, la sensación de que todo estaba conspirando en mi contra. Amanda me escuchó en silencio, sus ojos reflejando la preocupación, pero también la determinación de no dejarme caer. Esto no va a quedar así. Tienes que luchar, pero necesitamos pruebas. No podemos permitir que te sigan manipulando. Vamos a encontrar lo que necesitan para acabar con todo esto. En ese momento, algo cambió dentro de mí. No era solo la rabia, ni el miedo, era la decisión de enfrentar la verdad. Si alguien iba a tomar el control de esta historia, sería yo. La sensación de estar rodeada por gente que me apoyaba, que no me veía como una víctima, sino como alguien que podía hacer frente a la oscuridad, me dio fuerzas. Amanda no solo me ofreció un hombro en el que llorar, ella me ofreció una estrategia, un plan de acción. Nos sumergimos en el siguiente paso: encontrar un investigador privado que pudiera desentrañar la verdad, que pudiera seguir el rastro de mi exmarido y su amante, y confirmar que lo que había en el papel no era una simple amenaza, sino una realidad tangible. El paso siguiente fue aún más duro. Enfrentar la realidad de que el hombre con el que compartí tanto ahora se había convertido en una amenaza para mi vida. Era una verdad que me desgarraba. Pero la decisión de no quedarme callada comenzó a crecer en mí. Más fuerte que el miedo. Tenía que encontrar pruebas, algo que los dejara al descubierto, algo que finalmente me permitiera recuperar mi vida. Lo que no sabía en ese momento es que la búsqueda de la verdad no sería tan sencilla. La oscuridad de la conspiración que se tejía a mi alrededor era mucho más profunda de lo que imaginaba. Cada paso que daba, cada pista que seguía, me acercaba más al abismo. La lucha por la supervivencia no solo se trataba de defender mi vida, sino de reclamar mi dignidad. Nada en mi vida, en esos momentos, parecía tener sentido. El miedo se había convertido en mi compañero constante. Y el desconcierto, mi refugio. Cada vez que miraba a mi alrededor, me encontraba en un mundo que ya no reconocía, donde las sonrisas eran máscaras y las palabras cuchillos disfrazados de amabilidad. ¿Cómo podría haber estado tan ciega? Amanda, con su aguda intuición, insistió en que el primer paso era conocer más sobre ella. ¿Quién era esa mujer? La amante de mi exmarido. Aquella que parecía tan perfecta, tan angelical, con su piel suave, su risa encantadora, su actitud siempre tan perfecta. ¿Era realmente tan inocente como parecía? Con el detective a mi lado, comenzamos a desenterrar detalles que, a primera vista, parecían insignificantes. Una mujer joven, aparentemente exitosa, con una vida perfecta, pero a medida que avanzábamos en nuestra investigación, algo no encajaba. Había fragmentos de su pasado que se desmoronaban como piezas de un rompecabezas oscuro y maldito. En una de las citas con el investigador, mientras revisábamos archivos antiguos, se me heló la sangre al descubrir algo aterrador.
Ella ya había estado involucrada en al menos 2 relaciones con hombres poderosos. Relaciones que terminaron de forma brutal. Uno de esos hombres había desaparecido por meses, solo para ser encontrado en el extranjero, completamente silenciado. Otro murió en un accidente de tráfico tan sospechoso que incluso la policía lo había investigado. Aunque sin éxito. ¿Cómo podía no haberlo visto antes? Mi mente comenzó a darme vueltas. Esa mujer no era solo una amante. Ella tenía un patrón. Y yo, ingenua y confiada, nunca me di cuenta. En mi cabeza, una oleada de emociones me abrumaba. ¿Había sido ella la que había manipulado todo? ¿Había estado detrás de mi caída? ¿De la humillación que sufrí en el tribunal? Y lo peor de todo, ¿estaba mi exmarido tan ciego que no veía lo que ella realmente era? El odio y la rabia se mezclaban con una sensación de desesperación. Mi mundo había estado lleno de mentiras. Y ahora, mientras iba desvelando los oscuros secretos de la amante de mi esposo, me daba cuenta de que había sido una pieza en su juego. De alguna manera, ella había estado siempre un paso adelante, moviendo los hilos, manipulando todo a su favor. Mis pensamientos comenzaron a chocar entre sí. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo podía haber confiado en un hombre que sabía todo esto y aún así me había permitido vivir una mentira? La traición ya no solo venía de ella, sino también de él, que había sido mi esposo, que se había convertido en mi enemigo sin yo darme cuenta. ¿Era su amor real? ¿O simplemente una ilusión que él mismo había creado para atraparme? La rabia empezó a calmarse, pero en su lugar surgió una determinación fría y clara. Ya no se trataba solo de vengarme, sino de sobrevivir, de tomar el control. La verdad ahora era mi única aliada. Y si eso significaba enfrentarme a todo lo que había creído cierto, entonces lo haría. La mujer que una vez me pareció solo una amante trivial de mi exmarido ahora tenía una cara diferente. Mucho más peligrosa. Ella era una enemiga calculadora que había estado operando a escondidas, manipulando a todos a su alrededor. Y no me sorprendería si ella era la pieza clave del complot en contra de mi vida. Ahora lo sabía. No podía subestimarla. Cada paso que diera, cada palabra que dijera, tenía que ser calculada. No era solo mi vida lo que estaba en juego. Si no me defendía, si no sacaba la verdad a la luz, todo podría terminar en tragedia. Pero mientras me preparaba para enfrentarla cara a cara, algo más comenzó a cambiar dentro de mí. Ya no era la misma mujer frágil y asustada que entró a ese tribunal hace semanas. Mi dolor, mi sufrimiento, me habían transformado, y aunque el miedo seguía acechando, ahora lo veía como una oportunidad, no como una debilidad. Juego de máscaras. Enfrentando a quien una vez llamé esposo. La puerta del restaurante se cerró detrás de mí con un suave crujido. La familiaridad del lugar, las luces cálidas, las mesas perfectamente dispuestas, todo me parecía ajeno, como un escenario en el que me habían puesto sin mi consentimiento. Este lugar, que alguna vez fue testigo de nuestras celebraciones, ahora me mostraba su cara más oscura. Me senté en la mesa reservada, mi mirada fija en el menú. Pero en realidad, no veía nada. El miedo era un nudo en mi estómago. Y no podía evitar pensar en todo lo que había sucedido. La traición, las mentiras, los secretos, y ahora, él, mi ex esposo, sentado frente a mí, con la misma sonrisa fría que ya no podía engañarme. ¿Qué quedaba de él? El hombre que una vez me prometió amor eterno, que me prometió un futuro juntos. Ahora era un desconocido, un ser que solo se preocupaba por sus propios intereses y su amante. Mi corazón latía con fuerza, pero mi mente estaba tranquila, como si de alguna manera ya hubiera aceptado que este momento llegaría. Ahora, solo quedaba una cosa por hacer.
afrontarlo cara a cara. Quitarle las máscaras. Y descubrir la verdad detrás de su comportamiento. Él llegó, elegante como siempre. Pero su paso no tenía la misma confianza de antes. Había algo en su actitud que no me gustó. Se sentó frente a mí. Y aunque intentó sonreír, su mirada no reflejaba ningún remordimiento. Solo la misma frialdad de siempre. «Te ves diferente», dijo con voz suave, como si la situación fuera una simple charla casual. ¿Diferente? ¿Acaso pensaba que yo no lo sabía? ¿Acaso creía que podía seguir actuando como si nada hubiera pasado? Mi respuesta fue directa, sin rodeos. No soy la misma persona que dejaste atrás. Y tú tampoco lo eres. Me observó, pero no dijo nada. El silencio entre nosotros se hizo pesado. Como una cuerda tensada al máximo. Lista para romperse en cualquier momento. ¿Qué esperaba él de esta reunión? ¿Una reconciliación? ¿Un simple acuerdo de divorcio? ¿O tal vez pensaba que podría seguir controlándome? ¿Que yo seguiría siendo la mujer sumisa que alguna vez fui? Sé lo que estás pensando, dijo, interrumpiendo mis pensamientos. Esto se ha complicado. Pero hay una forma de arreglarlo. ¿Arreglarlo? Mis palabras salieron con dureza. Un eco de la ira que me quemaba por dentro. No. No hay nada que arreglar. Tú tomaste tus decisiones. Y ahora tendrás que vivir con las consecuencias. Él suspiró y se recostó en su silla. Como si ya no le importara. Todo en él parecía tan lejano. Tan distante. El hombre que alguna vez creí conocer se había convertido en un desconocido. ¿Dónde estaba el hombre que amaba? ¿Dónde estaba la promesa de fidelidad? ¿De verdad crees que quiero que sigas luchando contra mí? Su voz era calmada, casi suave, como si intentara manipularme, como si fuera un juego. Podemos resolver todo esto, y tú sabes que puedo hacer que las cosas sean mucho más fáciles para ti. ¿Y qué? ¿Volver a ser su prisionera? ¿Ceder todo lo que me quedaba por un poco de dinero? La rabia se acumulaba en mi pecho. Pero no la dejé salir. ¿Por qué debería temerlo? ¿Por qué debería seguir siendo la víctima de sus juegos? Él ya no tenía poder sobre mí. Ya no quedaba nada de aquel amor ciego que alguna vez sentí por él. La confianza se había desvanecido. La traición se había convertido en una sombra que me perseguía. Pero ya no me dominaba. No tengo miedo de ti, le dije, mis ojos fijos en los suyos. Desafiantes. Lo que hiciste fue despreciable. Pero no me vas a hacer sentir culpable por algo que no hice. Su rostro se endureció por un momento. Pero luego volvió a sonreír. Esa sonrisa que nunca llegó a tocar sus ojos. ¿Y qué vas a hacer? ¿Entonces? ¿Luchar contra mí en los tribunales? No tienes pruebas. Y te lo dije desde el principio. Yo siempre gano. ¿Realmente pensaba que podía hacerme sentir impotente con esas palabras? La verdad era que ya no le temía. El poder que una vez tenía sobre mí había desaparecido. Y él lo sabía. La dureza en mi voz. La firmeza de mi postura. Ya no era la misma de antes. Era yo quien controlaba la situación ahora. No él. Pero aún quedaba algo más que debía hacer. No solo era cuestión de enfrentarlo, sino de exponerlo, de revelar su verdadero rostro al mundo, de hacer que las máscaras que había estado usando durante tanto tiempo cayeran ante la verdad. La cafetería estaba casi vacía. Solo un par de mesas ocupadas en la esquina más alejada. Pero mi mente no podía centrarse en nada más que en ella. Ella, la amante de mi exmarido. La mujer que, sin saberlo, había estado manejando las piezas de mi vida como si fuera un simple juego. ¿Qué quería de mí? El encuentro que había accedido a tener conmigo no era más que una trampa. Un intento de ponerme en mi lugar o, tal vez, de aplastarme definitivamente. Cuando la vi entrar, un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Era la misma mujer que había visto antes.
Pero ahora algo había cambiado. Ya no veía solo una joven inocente. Ahora veía a alguien mucho más peligroso. Había algo en su actitud. Algo en la forma en que caminaba hacia mí. Que me helaba la sangre. ¿Qué quería decirme? Me levanté para saludarla. Pero no estaba preparada para lo que iba a suceder. Su mirada era fría, calculadora, y a medida que se acercaba, sentí que el aire se volvía más denso, más cargado de tensión. Nos sentamos frente a frente. Y por un segundo, el tiempo pareció detenerse. Silencio. Solo se escuchaba el sonido de las tazas de café que se colocaban sobre la mesa. «Sé por qué estás aquí», dijo, con una voz tan suave que casi podría haber sido amable. Si no fuera por la frialdad en sus ojos. Lo que estás haciendo, esto, no tiene ningún sentido. No sabía si sentir miedo o rabia. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Pero yo ya sabía lo que iba a suceder. Este no era un encuentro para solucionar nada. Era una confrontación. Y ella lo sabía. ¿Cómo podía ser tan tranquila? ¿Tan segura de sí misma? No vas a ganar esta batalla. Continuó, su tono impersonal, como si habláramos de cualquier cosa trivial. Tú ya no eres parte de su vida. Y todo lo que hagas será inútil. Sus palabras golpearon mi pecho como una punzada afilada. ¿Cómo podía hablarme con tanta desdén? ¿Cómo podía ser tan cruel? Tanto odio, tanto desprecio, ¿por alguien que no le había hecho nada? Si sigues por este camino, te aseguro que las consecuencias no serán agradables, dijo, inclinándose ligeramente hacia mí, su mirada fija, casi desafiante. Tal vez un accidente aquí o allá. O algo que pase en tu casa. Cosas que pueden sucederle a cualquier persona. ¿Verdad? Nada personal. Solo un accidente. ¿Un accidente? Las palabras resonaban en mi cabeza, golpeando mis pensamientos como un martillo. ¿Estaba ella sugiriendo que me eliminaran? Su tono era tan casual, tan natural, como si estuviera hablando de una tarea cotidiana. La amenaza era clara. Mi corazón latió con fuerza. Un torrente de emociones se desbordó en mi interior. El miedo, la ira, la confusión, todo se mezclaba en un remolino de emociones contradictorias. ¿Cómo podía haber llegado tan lejos? ¿Cómo pude haber sido tan ciega para no ver lo que realmente era ella? Mi exmarido había elegido esta mujer. Y ella no era solo una amante. Era una manipuladora, una depredadora, dispuesta a destruirme por completo. Pero lo que me sorprendió aún más fue lo que sucedió después. Ella sonrió, una sonrisa fría, tan falsa, tan vacía. Te lo dije, murmuró, mientras se levantaba de la mesa. Si fueras un poco más inteligente, sabrías cuándo rendirte. Pero, si insistes, tendrás lo que mereces. La escuché marcharse. Pero no pude moverme. El miedo me paralizaba, y las palabras de ella seguían repitiéndose en mi cabeza. Un accidente aquí o allá. ¿Qué significaba eso? Estaba dispuesta a matarme, y lo hacía con tanta tranquilidad, como si mi vida no tuviera ningún valor. Me levanté lentamente de la mesa, mis manos temblorosas, mi mente en un caos absoluto. No podía dejar que esto me derrumbara. No podía dejar que ella y mi exmarido se salieran con la suya. Era el momento de luchar, de exponer todo lo que habían hecho. Ya no había vuelta atrás. Lo que no sabía en ese momento es que mi miedo, mi paranoia, aunque válida, ya no podía detenerme. Cada palabra de esa mujer, cada amenaza que había lanzado, había sido el impulso final que necesitaba para hacer lo que nunca pensé que haría. Ir a la policía y confrontar todo lo que había estado oculto. Ahora, sabía que no solo se trataba de defender mi vida, sino de sacar la verdad a la luz. El miedo seguía anidado en mi pecho. Pero ahora, por primera vez, lo sentía como una fuerza motriz. Había sido una presa. Pero ya no.
Lo que antes me paralizaba. Ahora se convertía en una herramienta que podía usar para mi ventaja. El encuentro con ella en la cafetería había sido el punto de inflexión. Sus amenazas veladas, su actitud despectiva, me habían mostrado lo que realmente estaba en juego. Si no hacía nada, si me quedaba esperando que la justicia o la policía se encargaran de todo, estaría condenada. No solo mi vida estaba en peligro, sino que me enfrentaba a un sistema de mentiras que ni siquiera mi exmarido tenía la decencia de ocultar. La verdad, aunque dolorosa, era que ya no podía confiar en nada ni en nadie más que en mí misma. Las horas siguientes fueron una montaña rusa de emociones. La ira y la ansiedad me empujaban a la acción. Pero también sabía que no podía ser impulsiva. ¿Cómo podía convertirme en cazadora cuando toda mi vida había sido la de una víctima? ¿Cómo podía tomar las riendas de la situación sin perderme en la oscuridad de mi propia venganza? Me senté en mi apartamento, observando el papel arrugado que había encontrado. Las palabras escritas con tanta calma. Haz todo lo necesario para que ella no dispute los bienes. Cada palabra se repetía en mi cabeza como un eco. ¿Cómo debía actuar? La solución no era simple. No podía simplemente enfrentarlos cara a cara. Necesitaba algo más. Necesitaba pruebas. Algo concreto que los destruyera de una vez por todas. Fue entonces cuando la idea empezó a formarse. Si no podía luchar con las mismas armas, usaría otras. Iba a hacer lo impensable. Convertir el miedo en una trampa perfecta. Si ellos pensaban que yo era débil, que podía ser manipulada, les demostraría lo contrario. Iba a hacer que ellos se confiaran, que creyeran que lo tenían todo bajo control. El plan fue sencillo, pero peligroso. Hacer que mi exmarido y su amante cayeran en su propia trampa. Tenía que moverme con precisión, sin prisa, como una serpiente acechando a su presa. Necesitaba que ellos pensaran que podían controlar la situación, mientras yo estaba recogiendo todas las piezas necesarias para destruirlos. Primero, me dirigí al detective. Necesito información. Y necesito que se haga rápido. Pero hazlo con discreción, le pedí. El detective, aunque un poco sorprendido, aceptó. Sabía que este no era un caso común. Estaba claro que si fallábamos, las consecuencias serían mortales. A medida que avanzaban los días, cada pieza del rompecabezas comenzaba a encajar. Los movimientos de mi exmarido y su amante parecían simples, pero estaban llenos de fallos que no podían ver. Había algo en la manera en que se comunicaban, en sus gestos, que mostraba una confianza excesiva, como si pensaran que nada podría salir mal. Pero eso, precisamente, era lo que más me favorecía. Si se sentían demasiado seguros, cometerían errores. Yo estaba construyendo la trampa. Y cuando todo estuviera en su lugar, los atraparía. No podía fallar. Mi corazón latía con fuerza cuando pensé en la última pieza del plan. No iba a ser una simple confrontación. Esto iba a ser más grande. Necesitaba que los implicados se sintieran como si todo estuviera resuelto. Que creyeran que tenían todo bajo control. Solo entonces podría darles el golpe final. A medida que me acercaba a mi objetivo, los recuerdos de lo que había sido mi vida con él me inundaban. El amor que creí que compartíamos. La confianza que una vez me dio. Todo se había desmoronado en un abrir y cerrar de ojos. Pero ahora, al mirarlo desde una distancia, entendí que nunca había sido el hombre que pensé que era. Era un hombre que, cuando no lo necesitaba, simplemente me desechó, sin importar el daño que me causaba. Y la amante, esa mujer que pensaba que todo era un juego, no sería más que una pieza más en su juego de poder. Pero lo que no había anticipado era la reacción que tendrían al descubrir que había caído en sus trampas. ¿Qué pasaría cuando lo supieran?
¿Cómo se sentirían al saber que toda su arrogancia y su confianza habían sido su peor error? El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un rojo anaranjado que parecía reflejar mi alma. ¿Cómo se llega hasta este punto? ¿Cómo se pasa de ser la mujer rota, la víctima de una traición devastadora, a la que está a punto de encontrar su redención? Era difícil de creer que solo unas semanas atrás me encontraba desmoronada, sin poder ver más allá de mi dolor, sintiéndome atrapada en una espiral de desesperación. Pero el tiempo, aunque cruel, también es el mayor maestro. Lo que una vez parecía el final de mi vida, se estaba transformando en el inicio de algo mucho más grande. La justicia, por fin, estaba al alcance de mi mano. Y lo que me sorprendía aún más era la fuerza que había descubierto en mí misma para llegar hasta aquí. La misma mujer que lloraba en la oscuridad de mi casa. La misma mujer que temía por su vida. Ahora estaba frente a una oportunidad real de justicia. La verdad, que había estado oculta en las sombras durante tanto tiempo, finalmente estaba saliendo a la luz. El detective había reunido las pruebas necesarias. La grabación, la evidencia de las amenazas, las conversaciones entre mi exmarido y su amante. Todo se estaba armando como una pieza de ajedrez. Y ahora era mi turno de dar el jaque mate. Cuando entré en la comisaría, ya no era la mujer temerosa que había sido en el pasado. Ahora caminaba con la cabeza en alto, consciente de que cada paso que daba estaba acercándome a la victoria. A la justicia que tanto merecía. La comisaría, que alguna vez me había parecido un lugar extraño y aterrador, ahora se sentía como un refugio. Un espacio donde la verdad finalmente tendría cabida. La policía, con la ayuda de las pruebas que habíamos reunido, estaba dispuesta a actuar. Mi exmarido, esa figura que alguna vez amé, sería arrestado por sus crímenes. La amante, la mujer que había manipulado todo, también sería expuesta. La justicia se estaba sirviendo no solo por lo que habían hecho en mi vida, sino por todas las mujeres que, como yo, alguna vez habían sido víctimas de su engaño. Pero lo que me sorprendió aún más fue la sensación de liberación que comenzó a invadir mi ser. El peso que llevaba en mi pecho durante tanto tiempo, la rabia y el dolor que había acumulado, comenzaron a disolverse. Ya no necesitaba venganza. Lo que realmente había encontrado era la paz interior. La sensación de que finalmente podría volver a vivir. No como una víctima, sino como una mujer renacida. Más fuerte que nunca. Mi corazón ya no latía con furia, sino con una serenidad que nunca había conocido. Yo no era la misma persona que había sido semanas atrás. El sufrimiento, las mentiras, las traiciones, todo eso había forjado a una nueva versión de mí misma. Una versión que no tenía miedo de lo que vendría. Porque sabía que ya había sobrevivido a lo peor. Lo que había sido una tragedia. Lo que parecía ser el fin de mi vida. Ahora era el comienzo de mi redención. Había aprendido a confiar en mí misma. A recuperar mi dignidad. Y lo más importante, a no permitir que nadie más controlara mi vida. La justicia no solo se trataba de castigar a los culpables. Era también un acto de autocompasión. De reconstrucción personal. Y mientras las puertas de la comisaría se cerraban detrás de mí, sabía que lo que más había ganado no era la victoria sobre ellos, sino sobre mí misma. Había encontrado la fuerza que nunca supe que tenía. A pesar de todo lo que había pasado, sabía que mi camino aún no había terminado. La vida seguía adelante, y con ella, una nueva oportunidad para escribir mi propia historia. Pero esta vez, no sería la historia de una víctima. Sería la historia de una mujer que renació de sus cenizas y que ahora sabía que su destino estaba en sus propias manos. El frío de la mañana era más intenso de lo que había anticipado. Las calles estaban tranquilas, pero en mi interior la tormenta no cesaba.
Todo lo que había vivido en los últimos meses me seguía persiguiendo. Como sombras que no desaparecen. Como un eco constante que me recordaba lo que había perdido y lo que me había sido arrebatado. A veces, en medio de mi rutina diaria, me sorprendía pensando en el abrigo. En cómo un simple error había cambiado mi vida por completo. Si no hubiera tomado esa chaqueta. Si no hubiera metido la mano en ese bolsillo. Nunca habría encontrado la nota que destapó una verdad tan monstruosa. La traición no solo vino de mi esposo, sino de ella, la mujer que pensaba que era una simple amante. No. Ella había sido algo mucho más peligroso. Una conspiradora. Dispuesta a destruir todo lo que tocaba. Esa chaqueta ajena se había convertido en el símbolo de mi resurgimiento. De mi decisión de no ser una víctima más. Si no hubiera sido por ese simple error, la vida seguiría su curso. Con ellos ganando. Con ellos destruyéndome sin que yo lo supiera. Todo fue gracias a ese abrigo. Que sin querer me permitió descubrir lo que realmente estaba en juego. Pero lo que más me sorprendió fue cómo, después de todo, esta traición me enseñó algo que nunca hubiera imaginado. Cómo la oscuridad podía convertirse en una fuente de luz. La traición de mi exmarido y su amante me obligó a enfrentar la verdad. A ver lo que realmente estaba sucediendo en mi vida. Incluso si me dolía más que cualquier otra cosa. Y esa verdad me hizo más fuerte. Me hizo entender que, a pesar de todo lo que había perdido, no tenía que quedarme en el suelo. No tenía que rendirme. La vida seguía, y yo iba a tomarla con mis propias manos. Cada paso que di después de descubrir la traición fue un paso hacia mi autodefinición. Hacia un renacer que nunca imaginé. Aprendí a ver mi dolor como una herramienta. Como algo que me forjaba. Que me convertía en una mujer más fuerte. Más consciente de mis propias capacidades. La justicia que tanto anhelaba no solo llegó en forma de la verdad, sino en el momento en que decidí tomar el control de mi vida. No iba a dejar que la traición me definiera. A pesar de todo lo que había sucedido. No quería ser una víctima. Querían destruirme. Pero yo elegí ser la que los destruyera a ellos. Cada día se convertía en una pequeña victoria. Y mientras enfrentaba la verdad, me liberaba de las cadenas del pasado. El abrigo ajeno. El papel arrugado con amenazas. Los momentos de desesperación. Todo eso se volvió parte de mi historia de transformación. Lo que había empezado como un error. Ahora se convertía en mi salvación. Si no hubiera sido por ese simple error. Si no hubiera encontrado esa verdad oculta. Nunca habría despertado de la ilusión que me mantenía cautiva. Nunca habría entendido que todo lo que buscaba ya estaba dentro de mí. A pesar de haber encontrado mi camino hacia la redención, aún quedaba algo que resolver. La verdad nunca es suficiente si no se hace justicia con ella. Y aunque mi vida comenzaba a renacer, sabía que aún había batallas por librar. Pero ya no temía al futuro. Ya no tenía miedo. Sabía que el poder no lo tenían ellos. El poder era mío, y era hora de hacer que la justicia se hiciera realidad.